Buenos días, pequeños hermanos que hoy nos acompañan. Bienvenidos a la clase de párvulos. Es un gusto nuevamente poder saludarlos, aunque sea a la distancia. Les abrazo con el corazón y comencemos con la clase. Continuamos con la unidad Moisés y los israelitas. En esta ocasión veremos la lección número 3. Dios envía las 10 plagas. Antes que nada quiero alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Él no cambia. Él es el mismo que ayudó a Moisés, al pueblo de Israel en tiempos de Faraón, y es el mismo que nos ayudará y nos está ayudando ahora. Y aunque las situaciones y los pronósticos en la actualidad son muy difíciles y pareciera que nos sobrepasan, nuestra confianza en Dios debe de estar cada día más firme, porque lo que Él ha prometido, nada, ni el coronavirus, ni las grandes tormentas de nieve, ni las sequías impedirán que el plan de Dios se lleve a cabo, porque Él ama a su iglesia y nos ama a nosotros porque somos sus hijos. Entonces, comencemos esta hermosa clase en la que vamos a aprender muchas cosas. Antes de eso, hagamos una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias te doy en este día de la vida que nos prestas. Pido, Padre bueno, que nos ayudes a volver pronto a nuestra clase. Pido por mi pastor, mi maestra Alma, ayúdanos, Señor, pandemia, y también por todos mis compañeros. Volver pronto al templo para cuando se acabe el coronavirus, a la iglesia. Todo esto, Padre, te lo pido, te lo agradezco. Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos el texto bíblico donde se basa la historia del día de hoy. Éxodo capítulo 7, versos del 1 al 12. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandare, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extendiere mi mano sobre Egipto, y sacare los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, hiciéronlo así. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se torne culebra. Vinieron, pues, a Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo capítulo 8, versos del 1 al 10 y 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo
para que me sirvan. Y si no los quisiere dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles: Orad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: Gloríate sobre mí. ¿Cuándo oraré por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río? Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y viendo Faraón que le había dado reposo, agravó su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Recuerdan la clase pasada, pequeños? Cómo Dios había hablado a Moisés dándole una orden de que tenía que ir ante Faraón para que pudiera libertar a su pueblo. Bueno, pues aquí está Moisés hablando delante de Faraón y diciendo: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo para que celebren una fiesta en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el Faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco ese tal Señor, y no dejaré que Israel se vaya. Bueno, él no quería dejar ir a los israelitas porque para él eran sus esclavos, y ellos eran quienes hacían todos los trabajos duros y difíciles que los egipcios no hacían. Pero se negó rotundamente a hacer lo que Dios estaba pidiendo, y no dejó que los hebreos se fueran. De hecho, Faraón estaba tan enojado en ese día por la petición que Moisés había hecho, que ese día le dio la siguiente orden a los capataces egipcios: Ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. Él era muy egoísta y muy soberbio. Y el hecho de que Moisés había tratado de enfrentarlo para liberar al pueblo de Israel y dejarlo sin sus esclavos, como él llamara, era lo que lo había molestado tanto. Imagínense todo el sufrimiento que habían tenido los hebreos durante más de 400 años. A causa de la desobediencia de Faraón, Dios trajo 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Antes de cada uno, Moisés advirtió a Faraón lo que sucedería. Moisés le dijo que los desastres eran enviados por el Dios Altísimo, el Dios del cielo. Pero cada vez el faraón endureció su corazón y se negó a ver que el Dios de Israel es mucho más poderoso que cualquiera de los dioses egipcios que ellos adoraban. ¿Sabes? Ellos adoraban las ranas, ellos adoraban las serpientes y muchos otros falsos dioses, de los cuales he aquí una fotografía. Después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: El faraón les dirá: muéstrenme un milagro.
Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo, delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y hechiceros e hicieron lo mismo. Pero la vara de Moisés se tragó las varas de ellos. Esta historia es maravillosa y me encanta, porque nos muestra claramente el poder de nuestro Dios. Además, confirma cada una de sus promesas, como lo dice Génesis 12, en el verso 3, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada cuando escuchamos que el pueblo de Dios clamaba pidiendo misericordia a Dios? Y por eso Dios llamó a Moisés desde la zarza, ¿recuerdan? Para que se presentara delante de Faraón con un mensaje muy claro. ¿Recuerdan a lo largo de estos textos bíblicos que hemos estado leyendo cuál era lo que pedía Moisés a Faraón? Sí, exactamente, que dejara ir al pueblo de Israel a ir a adorar a Jehová en el desierto. Pero también Dios le anticipó a Moisés que él endurecería el corazón de Faraón. ¿Y saben un secreto? ¿Saben por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Bueno, realmente Dios no estaba interesado en que Faraón se convirtiera o poder llegar al corazón de Faraón, porque era un corazón sumamente endurecido. Más bien lo que le interesaba a Dios era ir a arreglar cuentas con Faraón. Sin embargo, el corazón de Faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Así que aquí están las 10 plagas que Dios envió a Egipto. Moisés y Aarón se unieron a Faraón cuando estaba en el río Nilo, y a la vista del Faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del río Nilo, y de repente todo el río se tornó en sangre. Murieron los peces del río, y el agua quedó asquerosa y con mal olor que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. 7 días después que el río se convirtió en sangre, Moisés dijo a Faraón que el río y la tierra serían cubiertos con ranas. ¿Qué pasó después? ¿Recuerdan el relato bíblico? Sí, Moisés oró a Dios después de que Faraón le pidiera que retirara todas las ranas. Y Moisés oró y las ranas murieron, excepto las ranas que estaban en los ríos. Pero, ¿qué decisión tomó Faraón? ¿Dejó ir a su pueblo? ¿Dejó ir al pueblo de Israel? No, él cambió de parecer y no los dejó ir. Nuevamente, por tercera y cuarta ocasión, Moisés advirtió a Faraón que el aire se llenaría de piojos y después también de moscas. Pero después de que fueron quitadas las plagas, el Faraón dijo no. Entonces Moisés le dijo que sus animales morirían. Y después que esto pasara, Moisés le dijo, tu pueblo será cubierto con llagas. Y después que Moisés rogara para que quitara todas estas cosas, ¿qué creen que respondió Faraón? A ver, pequeños, ¿qué creen que respondió Faraón? No voy a dejar ir a Israel. ¿Y cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón? Bueno,
Vamos a ver un ejemplo. Estas papas que tengo aquí, ¿sí? Para cocerse necesitan estar en el sartén con agua y al fuego alrededor de 25 a 30 minutos para que queden muy suavecitas y blanditas. Pero si yo las saco del fuego, ¿sí? Si solamente las dejo 5 o 10 minutos, al momento en que yo las saque y las pique y se las sirva de comer a mis hijos me van a decir que me quedaron duras, ¿verdad? Y eso fue porque no las dejé el tiempo suficiente en el fuego para que quedaran muy suavecitas. Bueno, pues lo mismo pasó con Faraón. Entre tanto que venía cada plaga y durante el tiempo en que duraba esta, él parecía que se ablandaba y se doblegaba. Pero llamaba a Moisés, le pedía que terminara el castigo, Moisés clamaba a Dios, ¿sí? Y el arrepentimiento se desaparecía. Era como cuando sacamos las papas del fuego, ¿verdad? No fue el tiempo suficiente lo que duraba cada plaga. Y bueno, él volvía a negarse a dejar ir al pueblo de Israel. Antes que sobreviniese la séptima plaga, Moisés advirtió al faraón que el granizo que vendría iba a destruir toda la tierra, gente y ganado. Y después que esto pasó, Faraón le pidió a Moisés que orara a Dios para que esto pasase. Y cuando esto pasó, Faraón dijo nuevamente no. Nuevamente cuando Dios iba a mandar la octava plaga, envió a Moisés para anticipar esto a Faraón y decirle, si aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí que yo traeré mañana langostas en todos tus términos, lo cual cubrirá toda la tierra, de modo que no podrás ver ni un solo pedazo de tierra. Esta plaga comerá todo lo que se salvó del granizo, y comerá todo árbol que produce fruto, y llenarán tu casa y la de tus siervos y la casa de los egipcios. Entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Deja ir a estos hombres para que vayan y sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? Esto convenció brevemente a Faraón y llamó nuevamente a Moisés para que orara y retirara de Egipto esta plaga. Pero después que esto pasó, la respuesta de Faraón fue no, otra vez. Nuevamente Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id a servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés dijo, nuestros ganados irán también con nosotros, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Faraón dijo, no voy a dejar ir a Israel. Y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de la sierva, y todo primogénito de las bestias.
Y bueno, a través de este proceso de las 10 plagas, Dios estaba queriendo sacar al pueblo de Egipto, claro que sí, pero también Dios quería sacar a Egipto del corazón de los hebreos, ¿sí? Porque acuérdense que habían durado más de 400 años siendo esclavos. Y si los sacaba sin estas grandes lecciones que a través de los egipcios Dios estaba mostrando su gran poder y a quien deberían de servir y adorar solamente, ellos iban a seguir con prácticas que habían aprendido a lo largo de estos años, prácticas culturales que los egipcios tenían, como tantos dioses que ellos tenían, que eran a fin de cuentas falsos dioses, porque Dios así lo demostró. Él demostró su poder inminente ante cualquier dios que ellos adoraban. Y todo aconteció como el Señor había dicho. A medianoche el Señor mató al hijo primogénito de cada familia egipcia, hasta el hijo del faraón. También mató a los primogénitos machos de todo animal que pertenecían a los egipcios. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, nada de estas plagas se padeció. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: «Lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo. Se los ordeno y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron, y márchense ya». Los hebreos sabían que debían salir de Egipto rápidamente. Se llevaron todas sus pertenencias y siguieron a Moisés. Yo alabo y exalto el nombre de nuestro Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. Él siempre cumple su palabra, y Dios mandaba a decir a Moisés anticipadamente lo que le iba a pasar, y él cumplía cada cosa de la que él había hablado. Es momento para que nosotros también comprendamos que Él va a estar siempre con nosotros, que Él no nos ha dejado ni nos va a dejar nunca pequeños. Él nos va a guiar, nos va a cuidar y siempre nos va a proteger. Debemos de confiar plenamente en Dios. Santiago capítulo 1 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Bueno, pues Dios construye a través de todas estas pruebas que estamos pasando, Dios construya a Cristo dentro de nosotros antes de que la prueba concluya. Sí, que Dios construya antes de que la prueba concluya, que Dios construya en nosotros un espíritu nuevo y recto delante de Dios, que no seamos como ese corazón de Faraón, que mientras estábamos durante la prueba, él parecía que se ablandaba, pero después, quitado el castigo o quitada la prueba, venía y otra vez se endurecía y se anegaba contra Dios. Bueno, pues esta ha sido la clase de hoy. Para culminar, pequeños, hagamos una pequeña oración para que todo lo que se ha hablado y se ha explicado, que es la bendita palabra de Dios, pueda llegar a nuestro corazón y hacer esa obra completa. Oremos. Bendito Padre de amor y de infinita misericordia, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, primeramente, Señor, por tu amor, por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios verdadero, el único y sabio Dios, Señor, a quien damos toda gloria y toda honra y todo honor. Y te pedimos, Padre Santo, que a través de estas pruebas tan grandes que estamos pasando, Señor, tú obres en nosotros, Señor, esa paciencia que necesitamos, que construyas en nosotros, Padre, a tu Hijo, la semejanza de tu Hijo, Señor, para poder ser agradables a ti, Señor. Que quites todo lo que estorba, Señor, y que a través de esta similitud de clase que hemos visto, Señor, de esta experiencia que vivimos a través de
de la vida de Faraón, de cuántas veces, Señor, se negó, Señor, a obedecerte. Señor, podamos entender, Padre, que lo que a ti te agrada es un espíritu obediente, un espíritu sencillo, Señor, como lo tuvo Moisés, al obedecer, y aunque tuvo miedo, Señor, fue y se enfrentó a Faraón, porque sabía que tú le acompañabas. Padre, te ruego, Señor, que siga siendo en la vida de cada uno de estos pequeños y aún en la vida de cada uno de los que estamos escuchando, Señor, la clase, Señor. Porque, Padre, lo único que queremos, Señor, es agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para poderlo hacer, pues te lo ruego todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Preguntas de repaso. ¿A quién envió Dios a darle un mensaje a Faraón? ¿A quién envió Dios a darle un mensaje a Faraón? A Moisés y a Aarón. ¿Qué dijo Dios a Faraón que hiciera? ¿Qué dijo Dios a Faraón que hiciera? Deja ir a mi pueblo. ¿Obedeció Faraón a Dios y evitó grandes males? ¿Obedeció Faraón a Dios y evitó grandes males? No. ¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto? ¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto? 10 plagas, muy bien. ¿Por qué crees que Faraón desobedeció a Dios cuando las ranas se fueron? ¿Por qué crees que Faraón desobedeció a Dios cuando las ranas se fueron? Por la dureza de su corazón. Aprendamos el texto bíblico, Éxodo 6:7. Para poder aprender este texto, ¿me ayudarían saltando como ranita y repitiendo el texto? Vamos. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Éxodo 6:7. Una vez más, chicos. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Éxodo 6:7. Muy bien.